Damos bienvenida a nuestro panel internacional. Les agradezco que permanezcan en sala para esta segunda mesa. Una breve introducción, un breve saludo en realidad al doctor Oscar Álvarez Arraya de Costa Rica, al embajador Oscar Maurtua de Rumania, el embajador peruano en México, a Andrés Molano Rojas de Colombia y a la doctora Luz María de la Mora de acá de México. Después, a medida que cada uno vaya introduciendo su presentación, les detallaré el perfil. Quiero disculpar a Marcelo Pigler de Chile, que lamentablemente no pudo venir por razones de salud, pero bueno, sus disculpas presentes en la mesa. Comentarles que el propósito de esta segunda mesa es mirar a la Alianza del Pacífico desde adentro. Es identificar los propósitos que persiguen cada uno de los países integrantes con la alianza, así como la agenda política interna que pudiera tener incidencia en la arquitectura del bloque comercial. En lo posible también pedir a los ponentes que nos indiquen el significado de la alianza en el contexto político y económico actual de América Latina. Para seguir con la metodología, vamos a dar 20 minutos a cada uno de los ponentes y ¿podemos empezar contigo? ¿O Luz María? ¿O quieres sí? Si no, podemos empezar con Andrés Molano, ¿te parece? ¿Sí? Quien es magíster, es catedrático de la Universidad de Rosario y de la Academia Diplomática Augusto Ramiro Ocampo en Colombia. Cuenta con maestría en análisis en problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos por la Universidad del Externado. Es director académico del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, el ICP Colombia, organización que es miembro de la Red Liberal de América Latina. Andrés. Bien, quiero por supuesto empezar dándole las gracias a los organizadores por esta invitación y darle las gracias también a la Alianza del Pacífico, no solo porque es la excusa que nos tiene hoy aquí reunidos, sino porque mi visa de los Estados Unidos venció el pasado 4 de octubre y hasta hace muy poco los colombianos que quisiéramos visitar México necesitábamos obtener un visado mexicano o sustituirlo por el siempre multifacético y multiusos visado de los Estados Unidos. Así que es un enorme placer venir a México sin visa y sin necesidad de sujetar la visita a un país que tenemos en lo más hondo del corazón de nuestros afectos, sin, tercerizarle el control migratorio un poco a los Estados Unidos. El canciller brasilero, el ex canciller brasilero Antonio Patriota, dijo en el contexto de la cumbre de Cali, de la cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Cali en 2013, que la Alianza del Pacífico era un embeleco, ¿no? Un embeleco, pero bueno, la Alianza del Pacífico sigue ahí y Patriota ya no, en Itamaraty. Y de hecho, el gobierno brasilero pues aparentemente ha reformulado su retórica, por supuesto, frente a la Alianza del Pacífico. Y esto lo traigo a colación porque, por supuesto, la Alianza del Pacífico ha generado unas enormes expectativas en todo el mundo, especialmente entre nosotros, entre los propios Estados miembros de la Alianza del Pacífico, y eso tiene tanto de bueno como de malo. Quisiera dividir mi presentación en tres partes. Quiero referirme primero a lo que encuentro muy interesante como profesor de Relaciones Internacionales alrededor de todo este tema de la Alianza del Pacífico, luego hablar específicamente de la Alianza del Pacífico vista desde Colombia y finalmente sugerir como una contribución a un debate ya mucho más general lo que yo considero podrían ser unos factores clave de éxito de la Alianza del Pacífico, un proyecto que es sumamente joven, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar aquí con algunos compañeros de la mesa. Apenas tiene 2 años de constitución formal. Recientemente se acaba de terminar el trámite de aprobación en Congreso, por ejemplo, del acuerdo marco de la alianza en el caso colombiano. Luego, a veces le pedimos demasiado pronto demasiadas cosas a algo que es sumamente joven como la Alianza del Pacífico. Bien, dicho eso, voy a empezar entonces diciendo que lo que me parece muy interesante de la Alianza del Pacífico desde el punto de vista académico es que viene a oxigenar y provocar el debate sobre la integración en América Latina, ¿no?
Unas advertencias que por supuesto hay que hacer ahí. Hay que tener cuidado con las cifras y las sumatorias, ¿no? Eso puede ayudar a las expectativas. Yo sumo y sumo, y la estadística da para cualquier cosa, ¿no? Si Silvia y yo estamos en una mesa y pedimos 10 panes y yo me como 9 y Silvia 1, la estadística quizás nos diga que el consumo promedio de pan es de 5. Estoy sobresimplificando el asunto, por supuesto, pero lo que quiero decir es que el debate va más allá del tema de cifras, que son sin embargo sumamente importantes. Y por supuesto el otro asunto tiene que ver con la necesidad de distinguir entre causalidad y correlación, ¿no? La Alianza del Pacífico no provoca muchas de las cosas que podríamos atribuirle, si no somos cuidadosos en el análisis, por el hecho de que coinciden o convergen en un determinado momento distintos factores. Hechas esas advertencias, ¿por qué creo yo que la Alianza del Pacífico viene a oxigenar y provocar el debate sobre integración en América Latina? Primero, porque pone en cuestionamiento, a mi modo de ver de una manera muy sana, el mito de la integración. Los latinoamericanos hemos creído en la integración como en una especie de destino manifiesto. Hay que integrarse. ¿Por qué? Pues porque sí, porque desde siempre ese ha sido el destino natural de América Latina. Compartimos el mismo pasado, el mismo idioma, la misma religión, la misma cultura, somos muy parecidos, no podemos hacer nada distinto de integrarnos. Y resulta que no, la integración no es un destino manifiesto, es un proyecto político que requiere enormes volúmenes de inversión que no siempre estamos en disposición o en capacidad de hacer. En segundo lugar, parte de ese mito de la integración tiene que ver con la idea de que la integración es una especie de óptimo by default. Vale. Quiero decir que es mejor integrarse que no estar integrado. ¿Por qué? Pues porque es mejor estar integrado que no estar integrado. Lo cual nos ha llevado de alguna manera a no cuestionar el sentido, el significado, la pertinencia de muchos proyectos de integración. Y creo que la Alianza del Pacífico viene a plantearnos esas preguntas en muy buen momento. En tercer lugar, y ya ha surgido aquí en estas conversaciones que hemos tenido en la mañana, porque cuestiona lo que yo llamaría el modelo o el paradigma de integración europeo, básicamente funcionalista y burocrático, la idea de que la integración tiene que ser a la manera europea o no es, sencillamente. Y la frecuencia con la que la experiencia europea, que por supuesto está muy lejos de carecer de sus propios problemas, es empleada como baremo o como referente para medir el éxito de lo que hacemos por aquí. Ese es un primer asunto, un primer debate que me parece interesante. Discutamos esas ideas sobre integración. En segundo lugar, me parece que la Alianza del Pacífico nos da la oportunidad para hablar, debatir sobre dos conceptos que con frecuencia confundimos: el concepto de lo multilateral y el concepto de la integración. En América Latina, cualquier cosa multilateral se vuelve ya una promisoria iniciativa de integración. No importa que diga, como dice el Tratado de Brasilia, constitutivo de UNASUR, que el fundamento de UNASUR es en irrestricto respeto a la soberanía nacional. Vaya idea de integración si se funda en el irrestricto respeto a la soberanía. En tercer lugar, miren, ya van dos temas de discusión, ¿no? La integración, el mito de la integración en América Latina, la confusión entre lo multilateral y la integración. Una tercera pregunta tendría que ver, a mi modo de ver, con la necesidad de distinguir entre inserción e integración, dos cosas que están profundamente vinculadas, pero que son distintas y que no necesariamente coinciden. Una cuarta y última pregunta, digamos, como debate más general, acerca del rol de América Latina en el momento del Pacífico. Creo que la Alianza del Pacífico plantea también esa pregunta, es decir, ¿cuál es el papel de América Latina en el Pacífico? Porque a veces se piensa en la Alianza del Pacífico como una especie de punta de lanza para llegar al Pacífico, como si América Latina no estuviera sobre el Pacífico. Pero quizás podemos pensar que lo que puede proporcionarnos la Alianza del Pacífico es un conjunto de oportunidades para hacer que América Latina reclame el lugar que le corresponde, porque también está en el Pacífico. En fin, la Alianza del Pacífico hace hablar de América Latina en otros términos, hace hablar de América Latina con otros protagonistas.
plantea otras preguntas viejas también, ¿no? ¿Quién es América Latina o quiénes hablan por América Latina? A los europeos eso les cuesta mucho trabajo. En varias discusiones ha surgido la pregunta de, bueno, ¿y a quién llamamos cuando necesitemos hablar con la Alianza del Pacífico? No, a nadie. No habrá Bruselas, quiero decir, para llamar a América Latina. Pero además América Latina no pasa por Brasil, y eso debo decir que me parece valioso, porque durante mucho tiempo ha habido una idea recibida acerca de que Brasil es el representante natural, by default, again, de América Latina. Y no es así, se puede hablar de América Latina en muchos tonos, en muchas claves. Bien, el segundo punto que quisiera abordar es específicamente el de la Alianza del Pacífico vista desde Colombia. Y aquí quiero hablar básicamente de cuatro aspectos. El primero, la manera en la que la Alianza del Pacífico se inserta como una pieza de un rompecabezas en las estrategias más recientes de la política exterior colombiana. El segundo, la Alianza del Pacífico como instrumento de inserción y dinamización económica en Colombia. El tercero, el papel o el rol que pueda jugar la Alianza del Pacífico en el Pacífico colombiano. Y por último, la Alianza del Pacífico y Colombia en el Pacífico más amplio que aquí se ha llamado Asia-Pacífico. Empiezo con el primero de esos cuatro puntos, que es la Alianza del Pacífico y las estrategias de política exterior de Colombia. Colombia durante los últimos años ha dado un giro a su política exterior, un giro muy interesante, un giro muy arriesgado también, que pasa, por ejemplo, por la diversificación geográfica y temática de su relacionamiento con el mundo. En ese sentido, la Alianza del Pacífico es un instrumento para soportar esa estrategia interna de Colombia de diversificación temática, hablar de temas de los que no siempre ha hablado Colombia en el concierto internacional, y por supuesto geográfica, en una región a la que Colombia le ha solido dar la espalda, ¿no? A pesar de que nuestra relación con el Pacífico es muy vieja ya, pero está llena de contradicciones. En 1887 Colombia expidió una ley que prohibía la inmigración china para que los chinos no fueran a corromper nuestra civilización. Estoy citando casi textualmente. 20 años después firmamos un Japón, pero finalmente ni lo uno ni lo otro se tradujo en nada concreto. Así que la Alianza del Pacífico, a mi modo de ver, serviría para apoyar esa estrategia de diversificación. En segundo lugar, Colombia ha buscado transformar su estatus en la escena internacional. Nosotros hemos sido un país problema, hemos sido un país signado por el conflicto, hemos sido un país, signado también por el tema del narcotráfico, y estamos en un esfuerzo de transformar nuestro estatus, transformar nuestro rol en el sistema internacional. Y en ese sentido, la Alianza del Pacífico, con lo que tiene de branding, porque yo creo que la Alianza del Pacífico además es un enorme y exitoso experimento de branding que yo compararía básicamente con el de los BRICS, ¿no? Que no existe tanto en la realidad, pero que como marca es tremendamente vendedora. Mucha más existencia tiene la Alianza del Pacífico, y además como marca, y ya se señaló aquí, es una oportunidad para Colombia participar en ese proceso de branding, de proyección de una marca. Es muy interesante y es funcional a ese propósito de transformar su propio estatus en el sistema internacional. Pero además, para generar soft power, para generar atracción, para generar deseos de emulación. Aquí se ha hablado de los países observadores de la Alianza del Pacífico. A mí, mucho más que China o Canadá, me parece llamativo que Ecuador sea observador de la Alianza del Pacífico, ¿no? Creo que no necesito extenderme en las razones por las cuales eso me parece interesante, pero la Alianza del Pacífico genera soft power para los 4 estados miembros y para Colombia también por participación. En tercer lugar, la Alianza del Pacífico le sirve a Colombia para balancear 2 vectores o 2 tensiones que ha habido históricamente en su política exterior. Mirar al norte, Respique Polum se llama la doctrina en política exterior colombiana, mirar hacia la estrella polar, hacia Estados Unidos, o Respique Similia, mirar a los similares, mirar al vecindario. Y la Alianza del Pacífico de alguna manera balancea esas opciones de política exterior, le ahorra a Colombia la necesidad de renunciar
a una de ellas, pero al mismo tiempo le da un espacio en el que se siente mucho más cómoda, por ejemplo, de lo que puede sentirse en UNASUR o en CELAC, hay que decirlo. Adicionalmente, estar en la Alianza del Pacífico a Colombia le sirve para apalancar otros intereses de su política exterior y maximizar su participación en distintos foros internacionales. Aquí se ha cuestionado el tema de APEC, pero para Colombia es muy importante porque nosotros llegamos tarde. Nos invitaron a la fiesta de APEC, pero los colombianos no somos muy puntuales, que digamos, y llegamos tarde y ahora tenemos que lidiar con la moratoria, que tiene nombre propio además, y que bueno, habrá que ver qué ocurre este año, ya que China gentilmente ha invitado al primer ministro Modi de la India a la cumbre de APEC. Pero a nosotros nos gustaría utilizar la Alianza del Pacífico para apalancarnos en la APEC, en TPP y en la OCDE, porque a fin de cuentas Colombia está en proceso de ingreso a la OCDE, y ahí están también México y Chile. Y por último, para completar ese rompecabezas de cómo la Alianza del Pacífico entra en juego en la política exterior colombiana, la Alianza del Pacífico serviría a Colombia para hacer un inventario de lo que ha hecho en materia de integración económica y de sus perspectivas. Por ejemplo, ahora ese no es un asunto solo de Colombia, ¿qué hacer con la CAN? ¿No? La CAN está tan estancada como Mercosur. En la CAN estamos discutiendo la eliminación del Parlamento andino. A mí me llama la atención que se haya mencionado el Parlamento de la Alianza del Pacífico como una cosa provisoria. Yo lo miro con mucha reserva, y ya me diré más específicamente, porque digamos que estar en la Alianza del Pacífico obliga a Colombia como a mirar qué es lo que ha hecho y qué es lo que ha logrado en materia de integración económica. Pues rápidamente con los otros dos puntos. Segundo gran tema, miren, el asunto de la Alianza del Pacífico como otra inserción, como una alternativa distinta para que Colombia complete el objetivo de internacionalizar su economía. Nosotros tenemos varios tratados de libre comercio, pero tenemos una economía muy poco internacionalizada. Y la Alianza del Pacífico, a mi modo de ver, ofrece tres cosas interesantes para Colombia en ese sentido. No está basada en la complementariedad, sino que se basa más bien en la posibilidad de generar encadenamientos productivos y agregación de valor, no para los países que la integran, sino para el mundo, y eso es bien interesante desde el punto de vista de Colombia, y está basada también en la posibilidad de generar servicios y capital a través de la movilidad. Bien, para ir concluyendo eso de Colombia y la Alianza del Pacífico, el principal obstáculo que tiene Colombia para encontrarse con Asia-Pacífico es su costa pacífica. Tiene los índices más bajos de desarrollo humano, tiene serios problemas de presencia institucional, tiene problemas en la provisión de servicios públicos, no está conectada del resto del país. La zona de Chocó, por ejemplo, tiene niveles de desarrollo humano iguales a los de varias naciones africanas. Luego, la idea de ser parte de la Alianza del Pacífico podría convertirse en un incentivo externo para que Colombia le ponga cuidado finalmente a una región que tradicionalmente ha sido olvidada y relegada en su política interna. Eso nos obligaría a construir puertos, a hacer infraestructura, a interconectar finalmente físicamente esa región. Y eso tendría implicaciones para el otro aspecto, que es el de Colombia en el Asia-Pacífico. Colombia es un país bioceánico que no se ha dado cuenta. Ha vivido de espaldas al Pacífico. Ahora, eso solo añade una complejidad a la esquizofrenia de la identidad exterior colombiana. Colombia es un país andino, es un país amazónico, es un país caribe, es un país del Pacífico también. Luego, en medio de esa esquizofrenia, Colombia tiene varias opciones, pero no ha sabido muy bien administrarlas. Estar en la Alianza del Pacífico abre una oportunidad para construir una identidad en el Pacífico. Y abusando de la moderación, porque no quisiera dejarlo de lado, el tercer punto, variables de éxito para que esto de la Alianza del Pacífico funcione. Hay que mantener la comunidad de valores, ¿no? Yo creo que no es una discusión ideológica.
sino una coincidencia en que finalmente la democracia y cierto tipo de democracia es preferible a otro régimen político a pesar de todos los defectos que tiene. Si se logra mantener esa comunidad de valores, la Alianza del Pacífico tendrá mayor posibilidades de éxito. En segundo lugar, la modestia de sus objetivos. Creo que debemos dejar de pedirle a la Alianza del Pacífico lo que la Alianza del Pacífico no está diseñada para dar. Tiene un interés en el tema social, pero no es la Alianza del Pacífico la que va a resolver los problemas de inequidad, los problemas sociales. No es la Alianza del Pacífico la que va a resolver los problemas que los gobiernos en los niveles nacionales y subnacionales deben resolverlos. Tercero, la flexibilidad institucional. Entre menos órganos tenga la Alianza del Pacífico, a mi modo de ver, mayores van a ser sus perspectivas de éxito. Ya me referí al tema del Parlamento de la Alianza del Pacífico. Yo no creo que eso solucione nada. Creo que la apuesta de la Alianza, entre otras cosas, va más hacia la idea de tener regímenes, de generar regímenes internacionales antes que burocracias formalizadas, es decir, estándares, prácticas, reglas, principios orientadores, antes que instancias de delegación o incluso de enforcement. Por supuesto, eso tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo, pero uno no puede tenerlo todo. Penúltimo, crecimiento limitado. Una de las ventajas de la Alianza del Pacífico es que sus miembros actuales no son particularmente asimétricos o se compensan entre ellos la asimetría. Por supuesto, México tiene una economía mucho más grande que la de Colombia, la de Perú, pero digamos que políticamente, por ejemplo, esas asimetrías se compensan. Es decir, no hay un pez grande en la Alianza del Pacífico, ¿no? Por eso yo miro con mucha reserva la idea de una ampliación que solo podría conducir a la implosión del proyecto mucho antes de que esté haya madurado, incluso para sus 4 miembros originarios. Luego, crecimiento moderado. Y por último, y ya termino, otro factor clave de éxito es el involucramiento de la sociedad civil en la construcción de la Alianza del Pacífico. Ese involucramiento, aquí se habló del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, pero uno podría pensar también en la academia, en las redes académicas que se deriven de los intercambios educativos, por ejemplo, en las comunidades epistémicas que se generen, que se aprovechen además de la marca de Alianza del Pacífico. Igual, redes de ONGs y movimientos de la sociedad civil, asociaciones gremiales constituidas transnacionalmente, que compensen de alguna manera la acusación de tecnocracia que se hace con mucha frecuencia en la Alianza del Pacífico y de alguna manera democraticen sin necesidad de crear rituales o procedimientos electorales o más estructuras burocráticas, lo que hace la propia Alianza del Pacífico. Muchas gracias por la generosidad. Sí, Andrés, muchas gracias por esta perspectiva desde Colombia, país actor central de lo que es Alianza Pacífico, por la conceptualización y reflexión que nos conduces para pensar realmente qué es integración y los límites de la naturaleza misma de Alianza Pacífico. Bueno, vamos a ceder la palabra al embajador Óscar Amaurtua de Romaña. Él cuenta con estudios en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Johns Hopkins. Es autor de diversas publicaciones como Apuntes sobre la Agenda Interamericana. Ha ocupado diversos cargos en el gobierno peruano, en el que fue ministro de Relaciones Exteriores y también fue representante de la OEA en México. Entonces, para escuchar la perspectiva peruana, por favor, también 20 minutos. Trataremos de ser exactos. Bueno, gracias a la señorita Brigitte Lama, al señor Víctor Becerra, a CISAN, por la cálida convocatoria que ciertamente nos pone la opción de poder examinar esto que está tan en boga, ¿no? La Alianza del Pacífico. Los presidentes, además, como se reúnen frecuentemente, son noticias. Latinoamérica tiene una vocación integracionista, se ha dicho, y es cierto. Está inspirada en un panamericanismo que viene desde el Congreso de Panamá, ¿no? Cuando Bolívar convoca para la unión de todas las naciones
un poco también se habían desintegrado algunas de ellas, producto de su propia política, Bolivia, Ecuador, la Gran Colombia, Venezuela, etc. Pero tenemos un espíritu muy marcado de colaboración, con valores que ya se han reafirmado y que van desde el idioma hasta la religión. En el caso peruano tenemos una voluntad clara, decidida, de jugar un rol en el Pacífico. Eso fue lo que llevé yo cuando tuve esta responsabilidad a la cual ya aludí, acerca de incorporarnos a lo que es la APEC, que creo que va a ser renovada, como bien decía el profesor de la UAM, que nos dio una explicación muy docente sobre el particular. Creo que en ese campo se engarza entonces la presencia de lo que es esta alianza. Esta alianza además surge en un marco en el cual es inocultable que se vive una polarización entre dos bandos, si se puede decir. No es que estén confrontados, pero sí hay una polarización que es inocultable, que tiene corrientes. Hay países que están con crecimiento y otros países que no crecen, y hay otros que decrecen. Pero así son las cosas. Hay un rol empresarial de enorme gravitación, de enorme presencia, y tiene la virtuosidad de que sí, a pesar de que se le puede enrostrar, está muy orientada este nuevo ente regional, ¿no? Porque la subregión ya pasó, la comunidad andina languidece, Mercosur languidece, por decirlo menos, y ha generado una expectativa, ha generado una esperanza. Creo que los pasos siguientes, para ser directo y concreto, sería fortalecer las vinculaciones con ASEAN. ASEAN ha crecido mucho, tiene es una población, son los tigres del ASEAN, y sería bueno que fueran buenos aliados, buenos interlocutores, antes que nos aventuráramos a establecer vinculaciones muy operativas, pero muy vulnerables, con el caso de China, por decir, que en momentos en que nuestra materia prima, para aquellos que somos exportadores de minerales, pues el oro ha caído, y eso nos afecta decididamente. Yo veo con expectativa, ¿no? Y creo que el ingreso de Panamá y Costa Rica tendrá que ser realidad. No deben ser ausentes de ninguna forma de esta presencia. Sí creo que habría que poner un énfasis, que no lo han hecho nuestros amigos de la Alianza, es empregar por la desnuclearización de lo que es la cuenca del Pacífico. Ya hubo explosiones en Amurúa, y los franceses se retiraron muy mortificados, muy fastidiados, porque habían invertido mucho, pero quien daña la ecología, y quién sabe si todo lo referente al campo ambiental podría ser tocado ahora en Lima, no sé, estamos muy a portas, o posteriormente en París. Pero si tenemos un hábitat dañado, contaminado, con residuos que están pasando buques de todos los países de la costa del Pacífico, con algunas excepciones, permiten darle licencia para que crucen a arrojar estos residuos, vamos a tener una contaminación impresionante y no habrá alianza, ¿no? Habrá destrucción y nociva. Pero en fin, aquí México, que jugó un rol histórico visionario, definitivamente, a través de Opanal, pues es expandir un poco más
todo este mensaje, convocarlo, y estarían muy entusiastas, estoy seguro, muchos de los países, creo que comenzando tácticamente con los hermanos, con los amigos, ya sean aquellos que no son los grandazos, pero que han, con esfuerzo, con creatividad, con vocación de autorrenovarse, han superado discordias. Es el caso de la brega que hicieron los de ASEAN para que Vietnam pudiese incorporarse en su momento a la propia APEC, ¿no? Claro, ustedes dirán, y si está Estados Unidos, y si está, en fin, otras potencias como la propia Rusia, les va a interesar a ellos comprometerse. Creo que es por aspectos morales, ¿no? Ya hemos desgastado, maltratado demasiado este planeta para continuar en una destrucción constante, y es un aspecto que considero que es de prioridad. Pues bien, lo de Ecuador que aludió el doctor Molano, son las definiciones que confirman la polarización que se vive en la región, ¿no? Y con esto quiero señalar que es una organización de segunda generación. Ya no son los conceptos clásicos, tradicionales. Hay un rol más gravitante del empresariado, del sector, también la presencia del sector académico. Los gobiernos son instancias muy ejecutivas, ¿no? Presidente, ministros y sector comercio, pero con una conducción de carácter a través de lo que es Cancillería, es decir, con una proyección de política exterior. Y para terminar, hay que poner especial énfasis en que si no se creaba la Alianza del Pacífico, estos 4 países que tienen otra forma de actuar, estos 4 países que tienen una conducta de haber saneado su economía, un sacrificio de cancelar sus deudas, no es honorable el que no paga sus deudas, ¿no? Y lo ha hecho. Aún siguen irritados los españoles con los argentinos por todos los engaños que les han hecho, y eso va a costar mucho. Y los aislamientos internacionales son de efecto multiplicador geométrico. Si no había esta creación de esta alianza, pues habríamos tenido una ausencia, habríamos carecido de un mecanismo que nos brindase una entelequia, un ente que nos permitiese poder articularnos y que paulatinamente vaya creciendo. Recién ha nacido, recién se ha creado, hace ¿qué? 1000 días, no tiene más, fue el 11, estamos en el 14. Paulatinamente irá evolucionando, y creo y le auguro un gran futuro. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, embajador. Bueno, para seguir con los países que actualmente están como actores centrales en la Alianza Pacífico, vamos a dar la palabra a la doctora Luz María de la Mora, representación de México. Ella es catedrática del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, acá en México. Es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Yale. Es directora y fundadora de LMM Consulting. Cuenta con una larga carrera en el gobierno mexicano, donde entre otros cargos fue miembro del equipo negociador de México para el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Primero que nada, agradezco mucho a la Fundación Naumann por la atención de invitarme el día de hoy a estar con ustedes para darles una perspectiva
desde un análisis de un tercero. Tuve la oportunidad en algunas ocasiones de estar vinculada al proceso de creación de la alianza. Y bueno, pues yo lo que quiero hacer aquí es un poco entender cuál es la importancia para México de su participación en un esquema como la Alianza del Pacífico. Y realmente también tratar de ponerlo en su justa dimensión. A ver, primero que nada, yo creo que hay que entender que la participación de México en la Alianza del Pacífico se da por invitación del presidente Alan García en su momento. Recordemos, porque a veces la historia, sobre todo la más reciente, se nos olvida rápido. México tuvo y ha tenido una situación en América Latina muy complicada desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994. No sé si ustedes están al tanto, pero en el marco de la LADI, a México se le cuestionó enormemente el que en su momento haya decidido por la vía de una negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y pues en algún momento en las discusiones en el 93, 94, en el marco de la LADI, pues nuestros amigos, sobre todo los brasileños que nos quieren tanto ahí en el sur, pues nos querían sacar de la LADI, ¿no? Y eso generó una gran controversia política de la presencia de México en la región y de si México era o no parte de América Latina y si México debía estar o no debía estar en la región y si México debía de participar o no en el esquema. Entonces, México lo que hace es como una respuesta a ese cuestionamiento, sobre todo brasileño, pero latinoamericano en general, porque sí es cierto que estábamos violando el Tratado de Montevideo de 1980, el artículo 44, que decía que cualquier tratamiento preferencial que se le diera a cualquier país extrarregional se tenía que extender a los países de la LADI. Pero nosotros lo entendíamos, sí te lo extiendo, pero que una negociación y de reciprocidad. Y el resto de los miembros de la LADI lo entendían como sí te lo extiendo, pero en automático y yo no voy a pagar nada. Entonces, para solucionar este dilema de la participación de México en América Latina, lo que hicimos fue negociar una serie de tratados de libre comercio y acuerdos de complementación económica en el marco de ALAC. En su momento, a partir del 95, pudimos negociar tratados de libre comercio con Chile, Colombia, Venezuela en su momento, con los países centroamericanos y acuerdos de complementación económica con los otros miembros que no tenían interés por negociar tratados de libre comercio. Entonces México tuvo que construir un andamiaje institucional de tratados de libre comercio un poco para también responder a estos cuestionamientos de la integración latinoamericana y responder a nuestra presencia en la región, sin que por ello se entendiera que el hecho de que nosotros entramos a una negociación con el TLCAN, Estados Unidos y Canadá, nos hacía optar por nuestra participación en América Latina. Entonces México tuvo que hacer ahí de alguna forma una estrategia integral donde México se presentara como un país que podía ser parte tanto de América del Norte, que sus intereses están en América del Norte, sus intereses propios, pero también sus intereses no solamente políticos, sino también comerciales, de inversión, de exportación, también están en América Latina. Entonces, el esquema, el panorama en el que se encontró México en ese momento no fue fácil. Y aquí en este mapa yo lo único que les quiero mostrar es cómo está la fotografía hoy de la participación de México y la integración de México en la región. Y si ustedes ven, México tiene hoy 6 acuerdos de complementación económica en el marco de ALAC, que son acuerdos muy superficiales, son acuerdos que realmente responden a un esquema de integración de los años 80, donde prácticamente la parte significativa de la integración era comercio de bienes con reglas de origen muy poco sofisticadas, y por otro lado, del lado del Pacífico es en donde están los tratados más abarcativos y con nuevas, lo que en su momento fueron las nuevas disciplinas de comercio de servicios, inversión, propiedad intelectual y solución de controversias más allá del comercio de bienes, ¿no? Entonces, la participación de México en la región es una participación que ha estado muy accidentada. Después, si ustedes recordarán, la reunión de la última cumbre del ALCA en Mar del Plata
tuvimos una, por decirlo menos, una actuación muy atropellada de parte de la mayoría de los presidentes y líderes que querían matar el ALCA, como le decía. Y que sí, que efectivamente así sucedió, pero México, el presidente Fox tuvo una actuación y una confrontación muy clara con los presidentes que tienen una orientación diferente a la mexicana, como Venezuela, con el presidente Chávez y con el presidente Kirchner en Argentina. Después de la reunión de Mar del Plata, el presidente Chávez nos denuncia el Tratado de Libre Comercio del G3, donde participábamos México, Colombia y Venezuela. Y eso fue un golpe muy fuerte para México, porque de alguna forma no solamente le estamos denunciando un tratado con un país con el que teníamos una gran relación comercial y de inversión. México le vendía $3,000 millones a Venezuela, lo cual en el panorama general del comercio de México con el mundo puede ser pequeño, pero México era uno de los principales actores en el mercado venezolano. Entonces, sí fue un golpe muy duro para México, porque además de denunciar un tratado en el sentido de que México y su modelo de participación, de integración a la economía internacional, pues de alguna forma estaba siendo cuestionado por uno de sus principales socios comerciales. Después de Venezuela viene Bolivia. Bolivia también nos denuncia el tratado y nos degrada el tratado a un acuerdo de complementación económica. Nosotros lo aceptamos. Entonces México se queda en una situación de cuestionamiento de su política comercial y también empieza a perder terreno prácticamente en términos de sus mercados en la región y accesos preferenciales. ¿A quién? Al Mercosur, obviamente. ¿A quién? A Brasil, ¿no? Entonces, el presidente Calderón está en una situación también complicada en el sentido de que su relación con los países de la región no era la mejor por cuestiones ideológicas, ¿no? La ideología sí tiene un importante componente que afecta la relación comercial de México con la región. Entonces, yo lo que creo es que la Alianza del Pacífico sí le abre un espacio muy importante a México para mantener una presencia en la región. Y esto no es menor porque la región para México, aun cuando representa entre el 6 y el 7% de nuestras exportaciones y 6% de nuestro comercio total con el mundo, sí es una región a la que las empresas mexicanas les interesa atender y donde lo que no atendamos nosotros lo van a atender países como Brasil, países como China, ¿no? Donde nosotros naturalmente podemos tener una presencia y donde las inversiones cada vez son más grandes. Entonces, la Alianza del Pacífico a México sí le abre una ventana de oportunidad para tener presencia en términos comerciales. Bueno, la Alianza es el octavo socio comercial de México y América Latina. Ustedes ven que aquí, por ejemplo, se ve el comercio total de la Alianza es de más o menos $22,000 millones cuando sumamos el comercio que hacemos entre los 4 países, ¿no? Y a nivel de las exportaciones y las importaciones, esta gráfica lo que muestra es el crecimiento en términos de porcentuales y también en términos de valor. Y como ustedes ven, el gran ganador en las exportaciones en estos mercados pues es México, ¿no? Que tiene un crecimiento mucho más importante, y también en términos de inversión. En términos de inversión, la inversión acumulada de México en estos países es de aproximadamente $26,000 millones. En Perú tenemos inversiones muy importantes en el sector minero. En Colombia, una diversidad de sectores, igual que en Chile, ¿no? Tanto productos como servicios, desde telefonía hasta comercialización, retail, etc. Y realmente llega a ser una tercera parte de la inversión que tiene México en la región. Y del lado de los países de la Alianza, aunque la inversión es mucho menor, pero de cualquier manera sí llega a representar una tercera parte de la inversión. Como mercados, son mercados interesantes para México en términos de la complementación. Sí hay una complementación significativa en términos de las ofertas exportables. México exporta sobre todo bienes, obviamente petróleo, minerales, etcétera, se complementan, pero productos manufacturados, productos industriales, y importamos sobre todo recursos naturales, legumbres, pescados y materias primas.
Ahora, para México, la importancia de la región no solamente es política, como ya se los indiqué, productiva en términos de exportación, sino también cómo vamos a posicionarnos nosotros dentro de la región. Y este es un esquema que a nosotros nos sirve. ¿Por qué? Porque es un esquema donde nosotros podemos tener un diálogo y una interlocución con países que piensan como nosotros, porque pues en ciertos esquemas de integración que hay cientos en la región, no me dejarán mentir porque tenemos de todos los tamaños, de todos los sabores, de todos los colores y de todas las edades, ¿no? A veces resulta muy difícil poder incluso tener una conversación con estos países sobre agendas comunes y sobre objetivos comunes. A México, yo creo que lo que le debe de interesar es una integración que vaya más allá de la integración superficial, y por superficial me refiero al comercio tradicional, de solamente ver nuestras exportaciones. Creo que el mundo hoy por hoy, y como lo vemos evolucionando, la economía internacional está evolucionando vía las cadenas globales de valor, donde ya sabemos que la mayor parte del comercio el día de hoy se genera en estas cadenas globales de valor. No es que sean nuevas, no son nuevas. Lo que es novedoso es la intensidad del comercio que se está dando ahí. Y cómo hacemos para, como región, verdaderamente vincularnos a estas cadenas globales de valor, ya sea la de América del Norte, la de Asia-Pacífico o la de Europa, porque si no, de otro modo va a ser muy difícil tener una verdadera participación dentro de la economía internacional. Para poder participar en las cadenas globales de valor necesitamos no solamente poder exportar, sino también poder importar, porque es igualmente importante el flujo hacia afuera y hacia adentro. Y también es muy importante contar con una infraestructura de servicios, tanto en la infraestructura de redes, que es redes de infraestructura de transporte, infraestructura de telecomunicaciones y financieras, ¿no? Que realmente le den el apoyo. Ahora, yo creo que México, como actor en la economía internacional, pues tiene un limitado rol en términos de su posibilidad de definir la agenda y la posibilidad de definir quién viene y quién va, pero México, como miembro de América del Norte, sí tiene la integración ya a las cadenas globales de valor. Entonces, en la Alianza del Pacífico, creo que lo que podría haber sería una búsqueda de un mayor acercamiento de los países de la región, Chile, Colombia, Perú y México, para buscar realmente una participación más efectiva y más integral en las cadenas globales de valor. Yo creo que lo que se ha hecho en términos institucionales, y yo ya terminaría aquí, es de alguna forma tratar de aprovechar lo que ya se tiene, los tratados de libre comercio que ya tenemos y que podemos perfeccionar y profundizar, pero llegaron para quedarse. El tratado constitutivo de la alianza, que me parece que eso le da la suficiente institucionalidad. Es cierto, y creo que así como en APEC hay reuniones de líderes, que es lo que le da realmente su valor a APEC, y el hecho de que las reuniones anuales se mantengan es porque solamente pueden ir líderes y solamente pueden estar en la mesa discutiendo líderes. Creo que el impulso de la Alianza del Pacífico también está en los líderes. Y eso no me parece del todo mal, porque de alguna forma sí le está imprimiendo un sello de la importancia y la prioridad que le están dando los países y los presidentes al esquema. Yo opino que no hace falta crear más organizaciones, más infraestructura institucional, más organizaciones de las que ya existen en el esquema, porque el hecho de tener nuevas organizaciones simplemente lo que hace es sumar al gran universo de organizaciones que están promoviendo o tratando de promover la integración latinoamericana, y creo que el esquema en el que se está manejando es un esquema que resulta tal vez más práctico y tal vez más acorde a las realidades del escenario internacional. Yo sería muy cautelosa con la atención que está recibiendo la alianza. Me parece que es relevante en el sentido de qué bueno que haya países que están interesados en saber lo que estamos haciendo. Me parece peligroso tener una agenda para cada uno de los observadores. O sea, son demasiados observadores para lo que estamos haciendo 4 países, a lo mejor 6 países eventualmente.
un observador, en mi opinión, es un observador y está ahí para saber y enterarse de lo que estamos haciendo. La Alianza del Pacífico bien podría crecer y creo que en un esquema a futuro podríamos incluso tratar de ser muy ambiciosos y, como lo ha dicho, no es idea mía, lo han dicho académicos en Washington y aquí en México, pues sí es muy probable que pensando en like-minded countries, ¿no? Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y los países que colindan el Pacífico, pudiéramos llegar a digamos un ALCA versión Pacífico, ¿no? Versión de los que podemos hablar. Sí, creo que esa podría ser una vía y un camino de una agregación que va a ser productiva en todas sus dimensiones. No la veo mucho más allá, ¿no? Pero bueno, yo creo que para México sí es muy importante este esquema. Yo creo que es un esquema que está demostrando que sí está funcionando y sobre todo nos está dando una presencia en la región y nos está dando un diálogo con actores que son igualmente importantes y con alguien como ya nos decía Andrés, pues sí, Brasil no es el único interlocutor en la región, porque la región es muy heterogénea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cruz María. Creo que bueno, el aporte de la doctora de la Mora realmente complementa todos los puntos de vista del panel de locales mexicanos que habían planteado distintos aspectos de cómo lo ve México, ¿no? Y bueno, nos ayuda también a conocer cómo fueron los pasos de México en esto de los procesos de integración y cuáles son las oportunidades comerciales concretas. Bueno, ya disculpamos la ausencia de Chile, pero a continuación tenemos un país que próximamente estará ya en la alianza, representando a Costa Rica, el doctor Óscar Álvarez Arraya. Es catedrático en la Universidad Nacional de Costa Rica, es doctor en Ciencia Política por la Birchman International University, ha sido diplomático, autor y coautor de 45 libros y publicaciones, ha sido director ejecutivo del Secretariado permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia y es presidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico ANFE, que es una organización miembro de la Red Liberal de América Latina. Óscar. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a los organizadores, especialmente a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y a su gran equipo, encabezado por Brigitte Lam, Silvia Mercado, a Víctor, a Elizabeth y a todos los que elaboran desde la Ciudad de México por la libertad y la democracia, especialmente en América Latina. Voy a referirme en primer lugar al tema de si Costa Rica tendría condiciones para ser integrante de la Alianza del Pacífico. Lo contesto como académico, no estoy representando al gobierno, como académico lo contesto de la siguiente manera. Sí, Costa Rica eventualmente podría ser un integrante porque en primer lugar es un país latinoamericano ubicado en Centroamérica, como todos sabemos. En segundo lugar tiene ribera en el Océano Pacífico, como todos también sabemos. En tercer lugar es un país que, de acuerdo a los rankings de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, tiene un buen currículum en materia de democracia, respeto a los derechos humanos y vocación ambiental. Por otra parte, también según el último índice de libertad económica del Instituto Fraser del Canadá, Costa Rica ocupa el lugar número 23 del mundo en términos de libertad económica. Es decir, que también tiene una economía bastante inclinada hacia el mercado y por lo tanto requisitos suficientes para ser miembro de la Alianza del Pacífico. Otras razones por las que Costa Rica también eventualmente podría ser integrante de esta alianza son las siguientes. Al igual que México, tenemos en vigencia un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, así como un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Asimismo, tenemos en vigencia tratados de libre comercio con los 4 integrantes de la Alianza del Pacífico, es decir, que tenemos tratados de libre comercio con México desde hace bastante tiempo, con Colombia, con Perú y con Chile.
lo cual es un placer tenerlos. Por otra parte, también tenemos cierta vocación de apertura hacia el mundo asiático y especialmente hacia el Asia-Pacífico. Tenemos en vigencia tratados de libre comercio con China, con la República Popular China. Tenemos un tratado de libre comercio en vigencia con Corea, República de Corea, es decir, la llamada Corea del Sur, y un TLC también con Singapur. Hemos estado tocando las puertas para ingresar a la APEC, pero de acuerdo a la moratoria establecida allí, tenemos que seguir en lista de espera. Pero vocación no nos falta para aspirar a ingresar a ser parte de APEC y de cualquier otra organización de vocación Asia-Pacífico o del Pacífico, porque entendemos que realmente el sistema internacional gira alrededor del Océano Pacífico. Por todas estas razones, yo creo que Costa Rica sí debería aspirar al ingreso dentro de la Alianza del Pacífico. Ahora, en lo que se refiere a nuestro gobierno, al gobierno de Costa Rica, debo decir lo siguiente. El anterior gobierno, el gobierno saliente de Laura Chinchilla Miranda, que era del Partido Liberación Nacional, fue el que inició gestiones de ingreso a la Alianza del Pacífico desde febrero de 2014, es decir, este año, y un poquito antes de manera informal. Fue precisamente Anabel González, la ministra de Comercio Exterior entonces, la que inició gestiones para que ingresáramos tanto a la Alianza del Pacífico como a la OCDE, que es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, como todos ustedes saben. Sin embargo, en mayo, el 8 de mayo de este año 2014, empezó una nueva administración, ingresa un nuevo gobierno a Costa Rica encabezado por el actual presidente Luis Guillermo Solís Rivera, que es de otro partido político, el Partido de Acción Ciudadana, que en algunos aspectos se diferencia del anterior. Por ejemplo, este actual gobierno ha tenido una actitud más crítica respecto de ciertos tratados de libre comercio y especialmente se opuso a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica o Centroamérica y los Estados Unidos. Es decir, es un gobierno un poco más escéptico o dudoso respecto a agendas de libre comercio. En ese contexto, el actual presidente Luis Guillermo Solís, el 12 de junio pasado, expresó que tenía preguntas para responder y que necesitaba analizar un poco más el tema de la entrada de Costa Rica en la Alianza del Pacífico. Incluso dijo cuáles eran esas preguntas. Dijo que tenía dudas o preguntas sobre la velocidad de la desgravación arancelaria que se propone en la alianza, así lo dijo él. Dijo, me parece que se propone una desgravación más rápida que la que está contemplada en los tratados de libre comercio y eso me inquieta, así dijo. Posteriormente expresó dudas que a la vez eran de sectores industriales y agropecuarios sobre si la desgravación arancelaria muy veloz le podía afectar a ciertos sectores productivos costarricenses. También expresó preguntas en materia migratoria. Dijo que si la eliminación de visas y la facilidad para que los nacionales de uno y otro país se movieran libremente de una a otra parte eran demasiado, digamos, radicales y que podrían eventualmente perjudicar a Costa Rica. En fin, que el presidente en esa oportunidad, mes de junio aproximadamente de este año, expresó sobre todo dudas o preguntas sobre si era conveniente que Costa Rica continuara con ese proceso de ingreso a la Alianza del Pacífico. Sin embargo, las cosas han venido cambiando un poco y ya más recientemente, el 4 de septiembre, por ejemplo, es decir, hace poco, mes y medio aproximadamente, el ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, ha manifestado otros conceptos. El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica ha dicho que sería positivo que Costa Rica iniciara el proceso para una eventual adhesión a la Alianza del Pacífico. Es decir, que se pasó de las dudas o preguntas del presidente en junio, ahora en septiembre ya, a una clara
expresión de voluntad de ingreso por parte de Alexander Mora, el actual ministro de Comercio Exterior del gobierno de Solís. Alexander Mora ha expresado varios conceptos positivos respecto de la alianza. Ha dicho que Costa Rica sería parte de un gran mercado de más de 200 millones de personas que representan el 35% del PIB de América Latina. Le interesa mucho el tema de las becas anuales, ve muy bien lo que es la promoción comercial conjunta y las embajadas conjuntas que están incluidas dentro de la Alianza del Pacífico, y además ha manifestado que los costos de quedarse fuera serían muy significativos. Es decir, que no solo es positivo ingresar, sino que también quedarse fuera sería costoso para Costa Rica. Sobre todo ahora que se nota que otros países de la región, sobre todo Panamá y Honduras, aspiran a ingresar a la alianza del Pacífico. Ya para el 6 de octubre del 2014, es decir, hace, ¿cuánto? 10 días, no menos, hace una semana, el ministro de Comercio Exterior ha manifestado que desde el 19 de septiembre de este año, 2014, se inició un periodo de consultas en Costa Rica con el fin de determinar cuáles son las opiniones del sector privado y de la sociedad civil costarricense sobre el eventual ingreso del país a la Alianza del Pacífico. Y en ese proceso, hasta ahora, desde septiembre hasta diciembre de este año 2014, se está en ese proceso de consulta. Por ejemplo, la Unión de Cámaras, que reúne a todas las cámaras empresariales de Costa Rica, está recopilando las posiciones de todas las cámaras sobre este tema. Donde más hay reservas es en cámaras de agricultura y ciertas dudas en la Cámara de Industrias, total apoyo en la Cámara de Comercio y en la Cámara de Exportadores. Es decir, que las mismas cámaras tienen sus diferentes posiciones, unos pro adhesión a la Alianza del Pacífico, otros en contra y otros con algunas dudas. Por ejemplo, Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, ha dicho que está bien, que se podría eventualmente ingresar a la Alianza del Pacífico, pero que no se debe ir más allá de lo negociado en los tratados de libre comercio que se tienen firmados con los países miembros, es decir, con México, con Colombia, con Perú y con Chile. Para inicios del 2015, calculo yo, enero, febrero del 2015, ya va a haber una respuesta clara de las cámaras empresariales y de otros grupos de la sociedad civil sobre el tema, y entonces va a estar más clara lo que sería la posición de Costa Rica. Veo al ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, muy matriculado en el tema, lo veo muy entusiasta, muy pro ingreso a la Alianza del Pacífico, y al presidente últimamente no le he visto declaraciones sobre el punto, pero supongo que el ministro de Comercio Exterior va a tener cierto grado de influencia en el presidente. Finalmente, mi posición personal sobre el punto, todo lo que dije ahora fue absolutamente descriptivo, analítico, académico, sin tomar posición. Mi posición personal, yo personalmente soy favorable, me parece que es positivo para Costa Rica el ingreso o continuar con el proceso de ingreso, porque esto requiere sus pasos y sus requisitos, lo entendemos. Sería positivo para Costa Rica, creo que nada más para Costa Rica, creo que es positivo para la región. Es indiscutiblemente un proceso de favorecimiento del libre comercio, pero es más que eso, es también un proceso de integración económica e incluso mucho más que eso. Incluye políticas sociales de carácter educativo, incluye favorecimiento o promoción de la pequeña y mediana empresa, como aquí se ha dicho, y algo que nos gusta mucho es que están introduciendo una cláusula para que los países miembros o integrantes debamos respetar lo que es la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales, algo en lo que creemos profundamente en Costa Rica. Es decir, que si esa cláusula se introduce, o no sé si ya está vigente, para nosotros es una excelente noticia. Por otra parte, también vemos esta Alianza del Pacífico más allá de la economía, no todo es economía,
también una forma de fortalecer los lazos de amistad entre nuestros países, gobiernos y pueblos. Es una forma de acrecentar nuestros lazos diplomáticos y de relaciones internacionales y de fortalecer nuestro perfil en el ámbito latinoamericano, desde luego, pero también en nuestra eventual relación con el Asia-Pacífico y con el sistema internacional en general. Por todas esas razones, yo personalmente veo bien la Alianza para el Pacífico, le deseo muchos éxitos y no creo que sea necesario ver a esta alianza como rival de otra o como rival de otros grupos, porque incluso nuestro país participa de muchos grupos económicos, comerciales y políticos y diplomáticos, y de eso más bien nos enorgullecemos, de ser muy pluralistas en nuestras relaciones internacionales, ¿verdad? Pero entonces nosotros vemos en sí, en la misma Alianza del Pacífico, muchos méritos, muchos aspectos positivos que merecen el mayor apoyo de los costarricenses. De manera que entonces, adelante con la Alianza del Pacífico, que es un gran proyecto a favor de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos y del desarrollo económico sostenible. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Realmente interesante conocer el momento que está atravesando Costa Rica, analizando las posibilidades, las condiciones de ser parte de la alianza, y este periodo de consulta que tienen hasta diciembre va a ser definitivo para tener a Costa Rica en la alianza, ¿no? Bueno, en el panel han surgido temas muy interesantes como la estructura y tamaño institucional de la alianza, si valdría la pena que se siga ampliando, qué ventajas conllevaría ello, qué ventajas a la fecha ya ha venido derivando para los países que son miembros, ¿no? Qué conveniencias positivas ya en cifras afectan a los países que son parte de la Alianza Pacífico, la importancia de que sean los presidentes los que son la cara visible, digamos, del tratado, y bueno, también cuestionar quizás la cantidad de observadores, ¿no? Por un lado llama mucho la atención este tratado, pero hay que ver qué rol realmente juegan los observadores. Entonces, bueno, con este resumen quisiera abrir la ronda de preguntas, colectando 3 preguntas para que nuestros ponentes puedan prepararse, y bueno, queda abierto, tenemos como 15 minutos para intercambiar preguntas y respuestas. ¿Preguntas? Hay una. Está convencido. Tu nombre, por favor, y bueno, la organización a la que representas para que te conozcamos. Bueno, mi nombre es Alexa Mascoy, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, mi pregunta es relacionada a todo esto, lo que habíamos mencionado del papel que juegan todos estos países observadores, ya que pues tenemos desde un país como es Portugal, como es Suiza, hasta países como son El Salvador o el Ecuador. Y bueno, mi pregunta es esto, ¿qué rol juegan todos estos países y en qué manera afecta o beneficia el número que representan? Y bueno, sobre todo las consecuencias que tienen. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta para que, por favor? ¿Qué rol juegan los observadores? Era la pregunta de Elisa. Mi nombre es Eric, de Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Politécnico. El papel que tiene la Alianza del Pacífico, ¿cómo podría afectar la actividad minero-metalúrgica que tiene México con Perú, con todos los integrantes de la Alianza? El papel de la Alianza en el marco de la minería, ¿no? ¿Perdón? Minero-metalúrgico. Minero-metalúrgico. ¿Alguna otra pregunta para que sean 3? Tercera y cuarta. Van a ser 4 preguntas. Muchas gracias. Felicitar la exposición de tan brillantes colegas y preguntarle a la doctora Luz María cuál es, en su perspectiva, el papel de la diplomacia parlamentaria, si es que puede ejercer de manera activa en la región, celebrar
la evocación por la paz, en el caso del embajador Maurtua, y consultar la perspectiva de Costa Rica, pensando también con Panamá, qué otros potenciales de los que están posibles en la línea usted vería conveniente que se integraran a este ejercicio. Muchas gracias. Sí, sería para Luz María. Ahí me mostró que México exporta mineral de cobre e importa cobre. ¿Sí? Entonces ahí se identifica un nicho de oportunidad para la industria minera o metalúrgica de cobre en México. Ese sería, bueno, sirve para identificar, yo creo que esos nichos de oportunidad que dejamos pasar como siempre, ¿verdad? Como mexicanos. Y el otro punto, si esta alianza se empieza a abrir y empiezan a participar todos, pues si todos estamos en el mismo equipo, pues ya contra quién vamos a jugar. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la primera, sobre el rol de los observadores, y acá el embajador Oscar. Gracias. Pongamos, yo fui observador de SCAPA, aquí hay funcionarios de CEPAL, ¿no? La Comisión Económica para América Latina, que no los mencioné, lo tenía en la cabeza. Yo trabajé mucho, porque yo fui observador, pongamos, en SCAPA, Economic Social Commission Asia Pacific, bajo una modalidad distinta a la de ustedes. Ustedes es una modalidad muy técnica, la de ellos es más política, porque hay contribuyentes, países cooperantes que les brindan facilidades. Pero me sirvió mucho para el ingreso, fue un puente para mí, para APEC, ¿no? Cuando no estábamos todavía incorporados. Los observadores son eso, son observadores, no hacen otra cosa que recibir documentación. Pueden, en determinadas circunstancias, hacer llegar a la presidencia algunos comentarios, si es que hay consenso entre todos ellos también, o por lo menos regionalmente. Cuando yo comencé a participar como observador, todos los latinoamericanos sí se tomaron en serio y dijeron, es bueno estar de observadores de SCAP, porque había un debate muy positivo sobre la situación económica vigente y el impacto social. Ahí ya comenzaba a darse muy fuertemente todo lo de inclusión social, ¿no? Así es que yo creo que no hay para cortar, no hay que hacer tanto énfasis de que hay 32 observadores, porque podrían haber 50, pero eso no es determinante. Es una expresión de lo que supone el reconocimiento de la entidad, ¿no? de la alianza, del respeto que se ha generado, de la atracción que hemos sido motivados. La OEA creo que tiene 90 y tantos observadores y eso no supone ninguna cosa. Algunos de ellos sí son contribuyentes, son cooperantes, España fundamentalmente, Marruecos, algunos Francia, en fin, algunos de ellos sí toman con mucha vehemencia algunos temas y con la conciencia que tienen y el sentido de responsabilidad contribuyen en algo, ¿no? Pero quería hacer esa distinción, ¿no? Que hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Estamos acompañados, no, nos están observando y nada más. Gracias. Bien. La segunda pregunta estaba relacionada con el papel de la Alianza Pacífico en lo que es la actividad minero-metalúrgica. Quisiera... ¿En Perú? La pregunta era sobre México, en general. ¿Quién quisiera responder? El tema en particular. Gracias. Bueno, me parece que la pregunta, en el sector minero metalúrgico, obviamente los países de la alianza tienen una participación, tienen una industria. Para México, en particular, la presencia en Perú es importante por sus inversiones. Pero yo creo que lo que hay que destacar aquí es que hay sectores como como el agroalimentario, algún tipo de servicios, el sector medicamentos farmacéuticos, donde la alianza o este tipo de esquemas de integración
podrían ser útiles para ir más allá de la visión de comercio de exportación e importación, sino realmente concebirnos como cadenas de valor, cadenas globales. En este sentido, cadenas regionales de valor que puedan incorporarse en cadenas globales de valor, ¿no? Y no nada más exportar el mineral en bruto, sacar el mineral en bruto, exportarlo y luego ya no sabemos más, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un área de oportunidad más que nada, como ya lo mencionaba una de las preguntas en el caso del cobre, ¿no? O sea, estamos, o el petróleo, ¿no? Estamos sacando el petróleo en bruto, bueno, ¿quién lo refina? ¿A quién se lo estamos vendiendo para refinar? Que después lo volvemos a importar. En nuestro caso se lo vendemos a la India lo refina y lo regresamos. Entonces ahí son, creo yo, áreas de oportunidad para que los países de la región, efectivamente como Alianza del Pacífico, en nuestra región, en nuestra propia geografía, podamos crearnos esos esquemas. Y yo creo que hay potencial, ¿no? Hay potencial para ello. Esto es también el tema del cobre, ¿sí? Entonces vamos a pasar al siguiente. Tenía que ver con las potencialidades, te voy a ahondar un poco más sobre la inserción de Panamá y Costa Rica. Bueno, voy a referirme más al caso de Panamá porque ya hablé de Costa Rica, ¿verdad? Y yo no estoy aquí como representante del gobierno, sino como académico, y como académico soy mucho más libre para hablar sin limitaciones fronterizas. A mí me parece excelente el eventual ingreso de Panamá a la Alianza del Pacífico. Panamá tiene ribera en el Océano Pacífico, también en el Caribe. Está ampliando su canal de Panamá, que es una espectacular ruta de tránsito y que favorece el comercio a nivel internacional. Es un país muy democrático, muy amistoso, no tiene conflictos ni agrede a nadie. Es la sede del Parlamento Latinoamericano, de tal manera que, bueno, además tiene un tratado de libre comercio con Costa Rica, de manera que para mí Panamá es una república hermana que tiene todos los requisitos necesarios para ingresar a la Alianza del Pacífico. Ojalá que eso se pueda producir, igual que el caso de Costa Rica. He escuchado también que Honduras tiene aspiración de ingresar, lo cual también lo veo positivo, ¿verdad? Es un país centroamericano, miembro del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, de la Hermandad Centroamericana, y también lo veo como muy positivo. En fin, adelante con la Alianza del Pacífico. Había una, perdón. No, sí, y conectarlo con el tema de los observadores. Mire, lo que ha pasado con los observadores de la Alianza del Pacífico y con el procedimiento de adhesión de nuevos miembros es que la realidad de los hechos ha ido más rápido que los marcos institucionales que estaban previstos. Entonces, durante mucho tiempo, por ejemplo, se supo que iba a haber países observadores de la Alianza del Pacífico, pero se ha diferido incluso a hoy la definición del rol específico que puedan tener. Ahora, coincidiendo por supuesto con el embajador, como señalado, no tiene que sobreestimar el rol de los observadores, pero es interesante preguntarse por qué están ahí, ¿no? Cuando yo señalaba el asunto de Ecuador, el canciller Patiño ha dicho reiteradamente que a Ecuador no le interesa ahora mismo ser miembro de la Alianza del Pacífico, pero es mejor ser observador que no serlo, porque en algún momento podría llegar a interesarnos. Y esto es un pragmatismo, digamos, que es muy interesante verlo como práctica de política exterior, y que rompe esta presunción de que hay realmente estos ejes ideológicos absolutamente incompatibles e incomunicables, porque no, también hay un enorme espacio para el pragmatismo. En el caso de los canadienses, por ejemplo, y de muchos observadores europeos, lo que hay es una enorme curiosidad. O sea, Alianza del Pacífico, ¿y eso qué es? ¿O qué va a hacer? Pues es mejor estar ahí que no estarlo, ¿no? Pero el rol no está definido, porque en la realidad se anticipó a la definición normativa de esos roles. Y en el caso de la ampliación de la alianza ocurrió exactamente lo mismo. No estaba previsto que esto fuera a ser tan rápido, que fuera a suscitar este interés. Entonces hay unos requisitos mínimos, pero más allá de esos requisitos mínimos hay que explorar otro tipo de circunstancias. Y en el caso de Panamá quisiera señalar simplemente
que no ha sido fácil, por ejemplo, sacar adelante el Tratado de Libre Comercio con Colombia, ¿no? Esta relación ha sido más bien complicada, y ahora mismo tenemos un pequeño asunto pendiente con Panamá porque Colombia la ha incluido en su lista de paraísos fiscales debido a problemas de intercambio de información tributaria, lo cual no se resuelve tan fácil como uno quisiera y afecta, por supuesto, el proceso de ingreso a la alianza del Pacífico. Muchas gracias. Salvo que haya otra pregunta, una última tenía que ver con si se abre y se siguen integrando otros países, como contra quién jugamos, era la pregunta, ¿no? ¿Quién quiere responder? Tú que hablaste sobre integración. Yo quiero insistir en que veo como una ventaja, lo cual por supuesto no excluye la perspectiva de la ampliación de la alianza y la incorporación de nuevos miembros. Veo como una ventaja la relativa paridad entre los miembros. Es decir, la alianza tal como está, y a pesar de las diferencias en los indicadores, en el tamaño de las economías, en el crecimiento que ellas registran, que varía de un año a otro, y le va bien a Colombia, quizás no también a Chile este año, en fin, pero más allá de eso es un conjunto relativamente homogéneo. Lo que a mí me parecería que de pronto no contribuye al éxito de la alianza es que existan miembros demasiado pequeños que acaben un poco arrollados por la dinámica de los otros, o que acaben obstaculizando el desarrollo mismo de la alianza, o socios demasiado grandes en comparación a otros que acaben capturando el proceso e imponiendo su agenda en función de sus propios intereses. Yo veo la situación, me toca un poco más del lado empresarial. He sido yo asesor para el gobierno de Colombia en el aspecto político y comercial. He estado también en Costa Rica, en Perú, los he visto muy de cerca y me ha tocado trabajar en la línea, pero ya de la negociación de Procomer, Proexport, por ejemplo, estas instituciones encargadas de los países para hacer ya la realidad, este intercambio de comercio. Colombia ha estado alrededor de 8 años, me ha tocado ver muy de cerca el proceso y he sido parte del mismo. Y a mí me parece que la alianza es extraordinaria, un gran acierto. Sin embargo, la siento en ciernes aún, porque veo que no ha llegado a su madurez ni siquiera la idiosincrasia de los países, de las sociedades. Yo me he topado con los problemas en cada uno de estos países, que a pesar de que decimos que somos latinos, lo que hablamos español, tenemos grandes diferencias en cuanto a nuestras formas de pensar y analizar, y sobre todo en el comercio. Entonces, esto nos ha llevado a nunca llegar a explotar al 100% esos tratados. Y la alianza está corriendo ese riesgo de que con este boom de que tantos quieren entrar a un tema que todavía no está maduro, que no se ha llegado a realmente explotar al máximo, y se dan de lo que acaba de comentar el doctor Andrés, de esa forma de que entren países que todavía no están claramente alineados al mismo contexto político y comercial. Le pasó a México con el Telecán, cuando se abrió, pues nos aplastó Estados Unidos con la industria, no estábamos preparados. Entonces yo siento que aún necesitan estos 4 países alinear bien sus políticas, tanto industrial, comercial y de idiosincrasia de la gente, porque es increíble, pero a mí me ha tocado ver muchas agendas de negocio. Por ejemplo, en Colombia, cuando iniciamos, llegaban a México y no se iban después de 10 días y no habían tenido una sola cita, porque ni siquiera había ese formalismo aún, no se conocían los mercados unos a otros realmente. A mí me tocó hacer varios seminarios, formularlos para enseñar cómo había que abordar un mercado como el mexicano, donde estamos corporativizados a los gringos, contra un mercado sudamericano que además su mercado era Venezuela.
donde se maneja completamente diferente todo. Entonces, me parece que es muy bueno. Yo acabo de estar la semana pasada, 2 semanas en Guatemala, también en el World Business, donde se juntaron también de toda la región, y vuelvo a ver ese problema. Entonces, me parece que las gentes o los entes responsables de esto necesitan aún madurar este proyecto en cuanto a sus cámaras y sus gobiernos, porque al fin de cuentas el empresario, que es el que importa, y la sociedad son las que se están viendo afectadas, y ahí es donde los marcos políticos los he visto no funcionar bien. Gracias. Muchas gracias por el input. Si alguien quisiera cerrar con algo que no se haya dicho, ¿no? De lo contrario podemos cerrar a buena hora, además, no sin antes agradecer a cada uno de los ponentes, tanto los del primer panel, los expertos mexicanos, como nuestros ponentes internacionales que vinieron hasta Ciudad de México, y a todo el público asistente que se ausentó de sus trabajos, de sus universidades y están acá con nosotros. Queremos agradecer al CISAN, al Centro de Investigaciones sobre América del Norte, por la iniciativa de llevar este tema a la agenda pública académica. También, bueno, este agradecimiento también es a la UNAM, la casa maestra de donde está el CISAN. De parte de la Red Liberal de América Latina les quiero agradecer abordar el tema, porque siendo un tema de integración también tiene que ver con los objetivos de nuestra red. Y a la Fundación Frederic Naumann por organizar y dar techo a esta actividad, ¿no? Por supuesto al Museo Nacional de San Carlos por estas bonitas instalaciones y bueno, todas las facilidades que nos han prestado para realizar este seminario internacional que se ha denominado el impacto de la Alianza del Pacífico en el contexto actual. Muchísimas gracias y buenas tardes.